Nuestro compañero de tareas, Sergio Valdés, hizo un recorrido por la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, donde halló que los buses poseen cámaras de seguridad. Sin embargo, al parecer no son tan efectivos como al menos parecen. Hay gente que de todas formas se queja de los actos delincuenciales. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Asunción y Guayaquil tienen grandes similitudes urbanas, como por ejemplo el caótico tráfico a la hora pico, la escasez de desagüe pluvial inundando calles a la hora de llover e incluso un clima caluroso, teniendo en cuenta que aquí increíblemente es invierno en esta parte de Sudamérica. Pero existe una gran diferencia entre estas dos ciudades, como por ejemplo el sistema de transporte. Aquí hace 10 años ya se implementa el Metrobús, que además de ser rápido, tiene cámaras de seguridad. ¿Han habido muchas víctimas antes de las cámaras? Sí, igual con las cámaras siempre hay. Igual con las cámaras siempre hay, pero lo bueno de las cámaras es que no te permiten atrapar al ladrón ahí mismo, en ese momento, pero sí te permiten identificarlo. Sí, un poquito de mayor seguridad, un poquito nada más. ¿Por qué un poquito? Porque igual a veces roban. Guayaquil cuenta con casi 3 millones de personas, de las cuales muchas utilizan buses tradicionales, que en gran parte son viejos. Lo que más preocupa a los choferes son los asaltos hacia el norte y sur de la gran ciudad, por más que el sistema de ECU 911 vigile las cámaras a través de monitoreos. ¿Cómo asaltan? ¿Con armas, fuego, cuchillo? Con pistola y con arma blanca. ¿En qué horario más ocurren asaltos? En la noche o en la tarde, en la hora supuestamente boba. No estoy muy seguro tampoco la cámara. Un poco más seguro nada más, porque el tiempo de respuesta de cuando uno activa el botón de alarma, 3 minutos creo. Entonces es bastante tiempo todavía. Hasta eso ya los pillos han hecho su trabajo. A la par de haber casi 100 empresas de servicio convencional con buses azules y blancos por disposición municipal, existe el Metrobús para más de 500.000 pasajeros diarios, pero solo con 3 troncales. Esto no da abasto. Pésimo. ¿Por qué? Por lo de la escasez de Metrovía. Porque, bueno, es rápido, sí, eso sí, nadie se lo quita. Pero el problema es en las paradas, que está la multitud de personas y no hay Metrovía, pasan llenos. Muchos pasajeros y pocos buses. Eso. ¿Usted espera mucho? Claro, por supuesto, que deben tener más líneas para podernos transportar mucho mejor. ¿Cuántos minutos espera para que venga otro? 10 hasta 15 minutos. A veces tenemos que irnos a la parada, a la terminal, para darnos la vuelta para poder coger Metrovía, porque si no pasan muy llenos y no podemos embarcarnos. Incluso mi compañera ya hacemos lo mismo. Sin embargo, este adulto mayor defiende el servicio. Cuando hayan las 8 troncales que aspira a tener la ciudad de Guayaquil para cubrir prácticamente toda la ciudad, como es debido con sus respectivos alimentadores, ahí no vamos a tener ningún inconveniente. Incluso el Metrovía es más rápido que ciertos taxis. Aunque lamenta la falta de respeto de algunos pasajeros. Sí, exactamente, pero a veces hay jóvenes que, porque son las 9 de la noche, los invaden. No, le digo, eso tiene que ser sagrado. Según nuestra Constitución, nosotros somos prioridad número 1, las personas de tercera edad. En días de lluvia, el Metrobús circula más rápido por tener un carril exclusivo, pero otros sufren los raudales en varias calles y avenidas principales. Para subirse a uno de estos micros, los guayaquileños adquieren una tarjeta magnética que puede ser recargada. La tarifa promedio es de $2,50, en tanto que para el servicio tradicional es de 25 centavos de dólar.
y disfrutando de un bonito paseo aquí en Malecón 2000 desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, informó su enviado especial Sergio Valdés para Red Guaraní.